dentro de un entorno llamado Machine Learning Studio. Entonces, nuevamente agradecerles y si quieres, Julián, vamos avanzando en el siguiente slide. Y antes de arrancar, quisiéramos de pronto presentar quiénes controles empresariales. Algunos clientes de pronto de las personas que están conectadas no conocen quiénes controles empresariales, qué trabajamos, cómo trabajamos dentro de la empresa. Entonces, Controles Empresariales es una empresa que lleva 32 años en el mercado, donde somos una empresa que es integradora de soluciones de negocio, donde tenemos la capacidad de integrar todo lo que tiene que ver con software, hardware y toda la parte importantísima ahora de consultoría. Somos el canal LSP número 1 de Microsoft. Fuimos galardonados con el premio en el evento hace poco, en el Inspire, donde nos nombraron, digamos, ganadores por trabajar sobre tecnologías Azure en Open Source. Tenemos unas ventas, y de pronto que eso también es bastante relevante, dentro de una compañía tenemos ventas de 111 millones de dólares en el 2020, tenemos presencia en Colombia en 9 sedes y en Perú adicionalmente, donde también trabajamos muy foco en sectores como gobierno, financiero, educación, industria y comercio. Somos un partner también Gold en soluciones de Business Application, donde contamos con más de 400 empleados a nivel de compañía, más de 120 ingenieros certificados. Contamos con un equipo en la unidad de Business Application con más de 30 consultores. Y en la parte que hoy nos lleva a la conversación, contamos con un equipo de más de 10 personas enfocados en temas de datos, de analítica. Entonces hablamos de un equipo que está conformado por científicos de datos, por matemáticos, por ingenieros certificados en diferentes plataformas, en este caso certificados en parte de gestión de datos, manejo de datos, personas que venimos trabajando muy fuerte en todas las capacidades de inteligencia artificial aplicadas sobre tecnologías Microsoft. Sin más preámbulos, les voy a dar paso ya a Julián Hernández, quien nos va a estar contando y nos va a mostrar toda la capacidad que tiene nuestra solución de Machine Learning Studio enfocada sobre toda la parte de data como tal. Entonces, adelante, Julián, y bienvenido. Buenos días, Jorge. Buenos días para todos. Bueno, muchas gracias por participar en este evento. Sí, como le decía Jorge, la idea justamente es hablar un poco sobre Machine Learning, inteligencia artificial, el poder que tiene hoy esta herramienta de Machine Learning como concepto y como herramienta para las personas y para las personas en una empresa, el por qué este tipo de herramientas pueden facilitar la vida de todos en una empresa y por qué no debería existir esa timidez de asumir, entrar a este mundo de Machine Learning que muchas veces para muchas empresas puede resultar solo por el nombre un poco terrorífico. La verdad es que no, la verdad es que existen herramientas específicas o tecnologías específicas como la que vamos a mostrar un poco de manera general hoy, como la de Azure y específicamente Azure Machine Learning Studio, que está ahí para ayudarnos a dar esa transición de la timidez al paso final de ya como tal adoptar estas tecnologías o este concepto y tecnología en nuestra empresa. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer una pequeña diferencia y aclaración sobre estos dos conceptos. El primero, que es inteligencia artificial, y después, que es machine learning. Entonces, inteligencia artificial es, digamos, todo lo que tenga que ver con máquinas que imiten una función cognitiva humana. Todo lo que yo a nivel de un bot, a nivel de un robot, a nivel de un agente inteligente, digamos, pueda llevarme a de si es una máquina o de si es realmente un ser humano. Entonces, si yo llego a ese nivel de confundirme, si yo no sé si es una máquina o es un ser humano que está tomando esas decisiones, ahí eso es considerado como inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial existen varias subáreas y tal vez la más grande, digamos, por el peso que ha tenido a través de los años y específicamente recientemente
con el poder de cómputo digamos, la explosión del poder de cómputo que se ha venido teniendo específicamente con GPUs, que son supercomputadores, es el Machine Learning. Entonces, ¿el Machine Learning qué es? El Machine Learning es la subárea específica de inteligencia artificial que se enfoca en el estudio de los algoritmos que aprenden automáticamente con la experiencia. ¿Qué quiere decir aprender automáticamente con la experiencia? Aprender con el pasado, con la historia. Entonces, generalmente estos tipos de algoritmos necesitan un background, una historia para saber el comportamiento histórico de algo, y basado en el comportamiento histórico de algo yo puedo inferir el futuro. Entonces, es usado para predecir cosas basado en cómo me comporté hasta ahora, o los datos que yo tengo hasta ahora, si estamos hablando a nivel de empresarial. A nivel empresarial. Existen varios tipos de algoritmos, existen varias clasificaciones, pero tal vez la más conocida a hoy es una que divide de manera general tres tipos de algoritmos, que son algoritmos de regresión, algoritmos de clasificación, algoritmos de agrupamiento. Todo esto está hablando de Machine Learning. Los tres, específicamente el de regresión y el de clasificación, son usados para predecir cosas. Entonces, en el de regresión yo quiero predecir un número. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que renta bicicletas, y a cada día yo tengo un histórico de datos donde cada día yo tengo la información de ese día, si ese día fue día festivo, fue día de trabajo, si ese día cómo fue la temperatura, y al final yo tengo en mi histórico cuántas bicicletas yo renté ese día. Si yo tengo esa misma información para muchos días, yo puedo usar esa información para predecir un número. En ese caso, que es predecir un número, predecir cuántas bicicletas voy a vender el 1 de octubre, por ejemplo, el 2 de octubre, el 3 de octubre. Entonces, eso es algoritmo de regresión, yo poder predecir basado en mi histórico de ventas, en este caso, en este ejemplo, un número. Algoritmos de clasificación. Los algoritmos de clasificación consisten en algo parecido. Yo también tengo un histórico de ventas, pero yo no quiero predecir un número como tal, yo quiero predecir una categoría. Por ejemplo, si en el mismo ejemplo, si yo voy a vender la bicicleta o no, si voy a vender bicicletas o no, entonces son categorías, sí o no, ¿sí? Esa es la diferencia. Puedo tener un histórico, por ejemplo, en otra aplicación, un histórico de personas y datos de personas, y al final si esas personas en mi histórico yo tengo si fueron aptas o no para un trabajo específico. Esa data yo la puedo usar para después crear un modelo. Aquí ya uno habla de modelos de Machine Learning que me permita predecir para nuevas personas que van a entrar en la compañía si van a ser aptas o no. Entonces eso es clasificación, sí o no. Puede ser más de sí o no, puede ser varias, 3, 4 categorías, pero siempre estoy escogiendo entre un número finito de categorías. En regresión yo estoy prediciendo un número. Existen también algoritmos de agrupación o de clustering. En este caso, representado por esos pingüinitos, vemos que hay unos grupos bien definidos. Estos algoritmos se pueden usar, por ejemplo, a nivel empresarial para yo crear grupos de clientes. Entonces, este tipo de algoritmos lo que hace es encontrar las cosas que hacen similares a determinados clientes, ya sea por las tendencias de compra, ya sea por los gustos, ya sea por las características naturales del cliente, como el número de empleados, el ranking que él tiene en general. Todo ese tipo de características yo las uso para crear grupos. ¿Para qué esto podría servir en una empresa? Yo, sabiendo los grupos de mis clientes, por ejemplo, yo podría orientar determinadas campañas específicas para un grupo, otras campañas de mercadeo para otro grupo, y así. Entonces, digamos que el poder de esto es casi que ilimitado, y eso se ve en números. Se ven números cuando nosotros, esto es un estudio, la referencia de la revista Semana, citando Forbes, un estudio que se hizo preguntándole a los gerentes de diferentes compañías en diferentes países. Aquí saqué, digamos, los cuatro, para comparar, cuatro ítems, no son todos países, vemos que estábamos comparando también a nivel mundial, a nivel de continente. Entonces, se le preguntaron si para aquellos gerentes, si sí o no tenían por lo menos una inteligencia artificial de entrada. Cuando digo una inteligencia artificial de entrada, estoy hablando, por ejemplo, de un chatbot. Un chatbot que cuando yo llego a la empresa o cuando yo me comunico por WhatsApp, automáticamente un chatbot me contesta, pero la verdad es un bot, es una máquina, y yo puedo tener una conversación medio que estándar con él hasta determinado límite, ¿no? Entonces, esto es una inteligencia, no estoy hablando todavía de Machine Learning, estoy hablando de por lo menos de inteligencia de entrada.
inteligencia artificial de entrada. En Colombia el 58% aceptó que ya tiene por lo menos una de esas. No repito, no estoy hablando de modelos todavía de Machine Learning. Estamos un poquito abajo en el promedio de Latinoamérica, esto porque Brasil se despega un poquito con respecto a los otros países. A nivel mundial, pues también estamos abajo, y si vemos contra Estados Unidos, pues estamos muy abajo de ellos, porque allá digamos que se ha entendido más, y pues tiene que ver con todo, con economía, con la fuerza, entonces, del país como tal. Ellos tienen una adopción mucho mayor de esta inteligencia artificial de entrada. Si nos vamos específicamente a Machine Learning, que son ese tipo de modelos que yo les mostraba para agrupar clientes, para predecir cuántas bicicletas yo voy a rentar, para predecir si yo voy a vender sí o no bicicletas, esto es Machine Learning. En otro estudio se compara, digamos, el nivel también de adopción, pero ya estoy hablando de modelos de Machine Learning. Entonces aquí de varios países tomé como los extremos, que son Israel y Nigeria, y en el medio puse algunos para comparar. Vemos que, hablando específicamente de Colombia, el 13% dijo que no tengo ni idea de qué es Machine Learning, de esos empresarios. El 25% dijo que no usaba. El 28% que tal vez un día, el 9%, 9.8% que ya están usando internamente, el 12% comenzando en producción, y el 10% que ya está en producción. Estos números son muy bajos cuando se comparan con Israel, por ejemplo. Israel ya tiene el 36% en producción. Y uno dice, pero por ejemplo, en Israel apenas el 12.3 se está usando internamente, sí, pero si se suman las últimas tres columnas, vemos que el número de ellos va a ser bastante gordo, el de nosotros no tanto. Cuando comparados con Estados Unidos, lo mismo, ellos tienen un nivel en producción mucho mayor, 26.4%, y estamos un poquito abajo del mejor de Latinoamérica en ese sentido de adopción de Machine Learning, que es Brasil. Ellos, por ejemplo, comenzando en producción, tienen 20.7%, nosotros estamos en 12.3%. Entonces, digamos, para tener una idea de adopción, ya sea comenzando o ya en producción, si nosotros agrupamos las tres primeras columnas como no sé qué es, o no lo tengo, y las últimas tres como ya lo adopté, vemos que nosotros tenemos apenas un 32% más o menos que ya adoptaron. Entonces existe un amplio margen de oportunidad todavía de adopción de este tipo de tecnologías a nivel empresarial. 67.2% de empresas que todavía no tienen ningún nivel de adopción, ni básico, ni medio, ni en producción. Vemos que estamos un poquito mejor que Nigeria, pero estamos abajo de Brasil, abajo de Estados Unidos, y muy abajo de Israel, que ellos tienen ya 62% de por lo menos una adopción de Machine Learning, de esos modelos predictivos que me dan un diferencial a nivel empresarial. En otro estudio liderado por el MIT, ellos llegaron a la conclusión que también que el 60% de los ejecutivos consultados para nuestro país creen que la IA, la inteligencia artificial, podría revolucionar la empresa, pero no saben cómo abordar el tema. Eso, digamos, que empata con las cifras de ese otro estudio que estamos viendo de la tabla, y digamos que sí, que existe todavía una timidez grande. Pero ¿por qué esa timidez? Vamos a hablar un poquito de por qué esa timidez, y por qué esa timidez hoy en día con cosas como Azure ya no debería ser como un limitante. ¿Qué se necesita para implementar estos modelos de Machine Learning? Lo primero es los procesos digitalizados, y eso la mayoría de las empresas lo tienen. Empresas medianas y altas, pues ni se diga, las empresas pequeñas las que no, tienden siempre a ir a tener estos procesos digitalizados. Entonces, este requisito check para la mayoría de las empresas que aún no han adoptado este tipo de modelos. El segundo requisito es tener históricos, como lo decía. Para yo poder aprender, crear un modelo de Machine Learning que me ayude a predecir algo, yo necesito mi histórico para que él aprenda cómo fue mi comportamiento en el pasado para predecir el futuro. Entonces yo necesito tener los históricos. Lo mismo, este requisito es check para la mayoría de las empresas, porque la mayoría de las empresas guardan sus facturaciones, guardan sus registros de ventas en general, sus compras, sus costos. Todo eso lo tienen en bases de datos, ya sea local o ya sea en nube. Esto no es limitante que la tengan local.
Entonces, esos dos requisitos son check para la mayoría de las empresas y para la mayoría de aquellas que no han adoptado estas tecnologías. Y el tercer paso, ¿cuál sería? Pasar de la timidez a la decisión, ya tener como el conocimiento para crear esos modelos. Bueno, pero ¿cómo se crean esos modelos? Porque parece ser que tiene mucha matemática por debajo, mucha ingeniería por debajo, mucha ciencia por debajo, y sí, sí lo tienen, pero hoy en día existen formas de que esto no nos resulte tan traumático, especialmente si no se tienen científicos de datos en la empresa en el momento. Existen formas de saber, digamos, que eso no sea una limitante y poder comenzar a tener esos modelos ya implementados en nuestra empresa para comenzar a sacarle el jugo a este tipo de modelos y a esta utilidad. Yo poder tomar decisiones en mi empresa basado en lo que estoy aprendiendo en esos modelos. Esa solución de la que estoy hablando que permite vencer esa barrera de timidez es el Azure Machine Learning como tal servicio de Azure. El servicio se llama Azure Machine Learning y bueno, el Azure Machine Learning como servicio es un servicio independiente que es como un framework de ciencia de datos completa. O sea, permite crear esos modelos desde la infancia, desde agarrar los datos de los históricos, crear el modelo, entrenarlo, probarlo y después ponerlo en producción. El Azure Machine Learning Studio es el portal que me permite interactuar de forma más fácil o de una forma más intuitiva con el Azure Machine Learning servicio. Entonces, ese Azure Machine Learning Studio es la forma de interactuar con él. Yo lo puedo usar para interactuar en un nivel muy, muy alto. Si yo no tengo tantos conocimientos de ciencias de datos, de Machine Learning, de inteligencia artificial, puedo usarlo para eso y aún así puedo sacarle bastante rendimiento, pero también puedo usar otros niveles que me permiten un poco más de control por ejemplo, ya tengo científicos de datos en mi empresa, entonces yo puedo usar el mismo estudio, Azure Machine Learning Studio, para que ellos mismos creen sus modelos y no digamos, no usen, si ellos no lo quisieran, los que ya vienen como tal en ese nivel más alto. Pero digamos que para hablar un poco más de esos niveles ya vamos a llegar allá. Entonces, normalmente, ¿cuál es el ciclo de vida de un modelo usando, digamos, en general y que también aplica para la Azure Machine Learning Studio? Entonces, siempre vemos en la barrita de abajo azul, pues lo primero es tener los datos, preparen los datos, eso es lo primero. Yo necesito tener los históricos para poder crear mi modelo que me permita predecir o agrupar lo que yo quiera. El segundo paso es construir el modelo. Entonces, bueno, construyo el modelo como tal y eso es, como les decía, por debajo tiene una matemática y un montón de cosas, pero el servicio y específicamente el estudio está hecho para que yo no tenga que preocuparme con eso que está por debajo y ya vamos a ver cómo. Si yo ya quisiera un poco más de control, entonces si yo ya tengo científicos de datos que ellos desarrollan y crean código, pues ellos podrían integrar eso con Visual Studio, por ejemplo, herramientas DevOps colaborativas como Git. Si ellos trabajan en Python, puede tener sus ambientes Python locales y aún así comunicarse con el servicio de Azure. Entonces es bastante la flexibilidad que nos ofrece siempre para crear estos modelos. Después de que se construye el modelo, viene una fase de entrenamiento y prueba del modelo. Entonces el modelo, ¿qué es el entrenamiento del modelo? El entrenamiento es yo escoger un algoritmo cualquiera, existen muchos en la literatura y Azure Machine Learning Studio los tiene disponibles y ese algoritmo lo aplico sobre mi data histórica. Después de que aplico sobre mi data histórica, que es la fase de entrenamiento, ahí sí viene la fase de prueba, que es ya, bueno, listo, ahora sí deme data real para ver cómo me comporto yo como modelo, que también estoy haciendo mis predicciones. Una vez que estoy satisfecho con mi modelo predictivo, yo lo registro y yo ya digo, esta es mi versión 1 cerrada de modelo predictivo y ya, esta es la que quiero poner en producción. Entonces hay una pequeña fase de validación de ciertos paquetes internos de cualquier tecnología que se esté usando y después viene la fase de despliegue. Yo ya cojo ese modelo y lo pongo como una página web, por ejemplo, como un servicio web para que mis clientes o mis propios colaboradores de mi empresa, mis propios compañeros de la empresa puedan usar ese servicio y digan, bueno, yo quiero saber el 2 de octubre cuántas bicicletas voy a rentar, por ejemplo. Ok.
Entonces, como les decía, existen 3 niveles, dependiendo de qué tan nivel de expertise nosotros tenemos en la empresa de científicos de datos y que el que no los tengamos no sea una limitante para comenzar en este primer mundo. Entonces, ese primer nivel es justamente para este caso. Es como una interfaz gráfica para el rápido uso y despliegue de los modelos. Entonces, yo no necesito tener mucho background sobre machine learning, sobre inteligencia artificial, y es bastante fácil crear esos modelos, desplegarlos en producción como tal. Aquí yo voy a pasar al estudio como tal. Aquí yo estoy en mi cuenta de Azure. En mi cuenta de Azure, pues se me va a presentar como un recurso, como cualquier otro recurso de Azure. Y entonces lo primero que se hace es pues lanzar el estudio como tal, iniciarlo. Y esto que van a ver aquí, esto que ya están viendo, es como tal la interfaz inicial del estudio. Entonces aquí ustedes ven que están los 3 niveles que yo les estoy hablando. Está primero el Automated, que es este, el que estamos, y está unos otros 2 niveles, que es un Designer y un Notebooks, que ya voy a mencionar después. Voy a hacer énfasis en esta presentación, a pesar de que los otros también los voy a mencionar, voy a hacer énfasis en el Automated, porque como les decía, es el más que nos permite una forma más intuitiva crear este tipo de modelos sin tanto dolor de cabeza. Entonces, una vez estamos aquí en el estudio, entonces, bueno, lanzamos el estudio. Lo primero que se necesita, aquí voy a hacer como un paso a paso de un ejemplo para crear un modelo, un modelo predictivo que me permita predecir cuántas bicicletas yo voy a rentar en los días futuros. Yo tengo mi histórico de mis bicicletas, cuántas bicicletas voy a rentar en mi día futuro. Más o menos mi data sería más o menos así. Este es como se vería. Entonces yo tengo aquí unas columnas que tendría cualquier base de datos. Por ejemplo, si fuera de facturación, tendría cuánto facturé, cuál fue el vendedor, etcétera. En este caso, para este ejemplo, tengo columnas, por ejemplo, el día como tal en el que se hizo, en el que se trabajó, ¿no? El mes, el año, la estación como tal, si estábamos en vacaciones o no, si era un día de trabajo o no, si era un día, perdón, si era un día de la semana, si era un día de trabajo, la temperatura, entonces varias características que yo tengo en mi histórico. Y al final tengo una característica o una columna que se suele llamar label o etiqueta, que es la que me dijo cuántas bicicletas como tal yo renté. Entonces el día 1 yo renté 331, 131. Yo quisiera crear un modelo de forma que al final, esto es para, digamos que esta es la data que yo tengo hasta el día de hoy, yo quisiera crear un modelo que aquí me pudiera colocar, bueno, y mañana, y el día 1 de octubre, cuántas bicicletas yo voy a rentar. Esto me permite tener una noción y me va a permitir tomar decisiones apropiadas a nivel empresarial. Entonces, lo primero que yo necesito es un cómputo. En Azure yo tengo las máquinas necesarias para poder correr este tipo de algoritmos, este tipo de modelos, y también para hacer mis pruebas. Entonces, lo primero que yo debería hacer es irme aquí a la parte de cómputo. Y en la parte de cómputo tenemos diferentes tipos de cómputo para comenzar a interactuar con estos modelos. Tenemos instancias de cómputo normales, que son como si tuviera una máquina propia, en donde yo puedo usar ambiente Python, en R, para crear mi código, digamos, crear mis modelos si yo quisiera crear modelos o probar las cosas. Pero en este caso vamos a ver que no es necesario porque estamos en el nivel 1. Y tenemos otros tipos de cómputo, nos interesa los clusters. Los clusters son usados como tal para entrenar los modelos. Algunos de esos modelos pueden ser pesados, como les decía, tienen fórmulas matemáticas, ecuaciones por debajo, y se pueden demorar algunos minutos para estar listos, para yo poderlos usar en producción. Como se pueden demorar algunos minutos, pueden necesitar más de una máquina. Entonces un clúster es un conjunto de máquinas que están interconectadas y yo puedo usar ese tipo de clúster para crear esos modelos. Entonces lo primero que yo haría es creo una máquina normal en Azure para poder tenerla ahí lista para probar mi modelo cuando ya esté terminado. Entonces, ¿cómo se crearía? Yo voy aquí a New, aquí yo le voy a poner algún nombre, aquí me permite escoger si una máquina normal o una GPU que tiene más poder de cómputo. Aquí específicamente yo puedo escoger las características de la máquina, los núcleos de la máquina que yo necesito, bueno, diferentes cosas.
¿Okay? Aquí no la voy a crear porque normalmente demora algunos minutos y no es el objetivo de esta presentación, pero yo ya la tengo creada aquí. Entonces, en esta máquina es donde yo puedo hacer mis pruebas. ¿Qué nos faltaría? Como les decía, una máquina, un clúster para entrenar el modelo, que ese sí necesita un poco más de cómputo. Lo mismo, yo iría aquí, escogería el tipo de máquina, escogería también las características de la máquina. Si yo le doy aquí Next, me permite escoger el número de nodos. El número de nodos es como el número de máquinas que yo tengo en mi clúster. El clúster es un número de máquinas interconectadas. Esto aquí quiere decir que él arranca con cero. Si yo no lo estoy usando, ni siquiera va a estar en cero. Pero si lo estoy usando, él puede ir a un máximo de 1 o de 2 al máximo que yo le ponga aquí de máquinas. Entonces es escalable en ese sentido de que dependiendo de lo que yo voy necesitando, los nodos van a estar disponibles. Si no necesito nada, pues va a estar en cero y eso no me va a generar consumo como tal de recursos. De nuevo, no lo voy a crear porque ya lo tengo aquí. Listo. Entonces, ya tengo mi cómputo, ya estoy listo para comenzar a crear mi modelo. Entonces, ¿qué se necesita después del cómputo? Como les decía, los datos. Entonces, para los datos, yo me voy aquí a Dataset, me iría a Dataset, le daría crear un dataset y yo podría, por ejemplo, subir un Excel. Este mismo Excel que yo les mostré aquí, podría subirlo. Ya lo tengo aquí cargado, entonces no lo voy a hacer. Una base de datos, yo puedo cargarme esto de una base de datos SQL, de un lake, de un data lake, de un Bob Storage, de diferentes fuentes de datos, estructurada, no estructurada, yo puedo cargarlo aquí para poder aprender sobre esa data histórica y crear mis predicciones. Existen diferentes tipos, específicamente bueno, yo cargué el que les dije, el de las bicicletas. Si yo entro aquí, por ejemplo, y yo le doy a explorar, aquí él me va a mostrar como tal ya los datos como quedaron cargados. Esto es una muestra de los datos, entonces están las columnas que yo les decía y al final la columna que yo tengo en mi histórico y que voy a usar para predecir cuántas voy a rentar como tal en el futuro. Entonces tenemos el cómputo, tenemos ya los datos, entonces ya vámonos a crear el modelo. Entonces van a ver lo fácil que es. Yo me voy a Automated Machine Learning, que es en el nivel que estamos, el nivel 1. Y aquí, entonces, ya estando como tal el modelo, yo le doy aquí nuevo modelo. Entonces aquí voy a escoger un dataset que yo le digo, bueno, mi modelo va a aprender sobre estos datos, yo escojo mis datos aquí, normal. Comienzo a configurar algunas cosas, entonces nosotros vamos aquí, por ejemplo. Entonces, esto no, entonces aquí le supongamos que es un nuevo experimento. Como tal, el experimento del modelo. Target es la columna que yo quiero predecir. ¿Qué es lo que yo quiero predecir? ¿Cuánto voy a rentar de bicicleta? Esta última columna que yo les comentaba. La columna de rentals, que es cuántas yo renté y yo quiero saber cuántas voy a rentar. Entonces, esa es la columna que yo uso como tal, como target, como objetivo. Aquí me va a decir, bueno, yo necesito un clúster que usted tenga creado ya en Azure para poder correr el modelo, entrenar el modelo, que yo coloco el que yo tengo entrenado. Yo le haría Next. Y aquí está, bueno, él me pregunta, listo, yo voy a hacer todo, usted no se preocupe por los detalles, se va a ver lo fácil que es, simplemente dígame qué quiere hacer con esos datos. Entonces yo puedo hacer lo de clasificación que les decía que era escoger una categoría entre varias, puedo hacer regresión, que es el que nos interesa en este caso, que es predecir un número, en este caso queremos predecir el número de bicicletas que voy a rentar. Y tenemos también, este no lo mencioné, pero es muy importante, forecasting de series de tiempo. Este es usado bastante para ver curvas o tendencias de cosas en el futuro a 6, 12 meses, 48 meses, basado lo mismo en histórico. Entonces, por ejemplo, el comportamiento del dólar es muy usado, estas series de tiempo, basado en la historia de cómo se comportó el dólar, tener una noción de cómo se va a comportar a nivel de gráfica, a nivel de tendencia en los próximos 12 meses. Puedo hacer lo mismo para mis ventas en la empresa, cómo serían más o menos las ventas a futuro. Entonces, este tipo de modelo también es importante. En este caso nos interesaría el de regresión y aquí le daría finalizar. Lo mismo, ya lo tengo aquí.
Este en particular demora algunos minutos porque, como les dije, él va a entrenar por debajo y tiene mucha matemática, pero yo no tengo que verla. Él lo va a hacer por debajo como una caja negra para mí. Una vez termina el modelo, entonces yo puedo irme aquí. Aquí este ya terminó, aquí me parece completado, entonces yo me voy aquí al modelo. Y van a ver muchas cosas aquí que son súper interesantes a nivel de entender qué está pasando con mis datos y cómo yo puedo sacarle jugo a esos datos. Entonces aquí, lo primero es que él me dice, bueno, entre un montón de algoritmos, estos dos algoritmos son los que mejor se le ajustaron a su modelo, a lo que usted quiere, para sus datos de su empresa de bicicletas. Esto en particular es una combinación, esto es un algoritmo que normaliza los datos que es necesario en los modelos de Machine Learning. Cuando yo tengo columnas en diferentes escalas, por ejemplo, una columna de 0 a 10, por ejemplo, los días de la semana va a ir de 1 a 7, pero tengo una columna con cuánto facturé y eso puede ir de 1 a no sé cuántos ceros. Entonces, como esas escalas son diferentes, se acostumbran a usar algunos algoritmos de normalización. Y finalmente el algoritmo que me interesa, el algoritmo de regresión, él me dice, mire, todos los de la literatura que nosotros tenemos aquí ya hechos por los ingenieros de Azure, ese es el que mejor le sirve, y ya, y el modelo ya está listo, y solo tuvo un error de 0.07. ¿Qué quiere decir eso? Que más del 99% de las veces su modelo acertó en la predicción. Entonces su modelo es bastante confiable para que usted lo use, para usted tener los estimativos de cuántas bicicletas usted va a rentar en los días futuros. Y tal vez esto es lo más importante, yo tener estos números para saber que realmente yo puedo confiar en este tipo de modelos. Entonces aquí los detalles, aquí yo puedo entrar, que yo voy a entrar al modelo como tal, y algunas cosas súper interesantes que nos ofrece Azure, nos ofrece diferentes cosas. Me voy a centrar en las métricas. Entonces en las métricas yo puedo ver, por ejemplo, bueno, primero los detalles. Entonces aquí, por ejemplo, aquí se me muestra y se me está diciendo, mire, su modelo está sirviendo, su modelo predice bien, y tenga en cuenta que de sus datos, los datos, las columnas más importantes para usted determinar si usted va a vender bastantes bicicletas o va a vender menos bicicletas son si es un día de trabajo, lo cual tiene sentido. Si es un día de trabajo, pues me van a rentar bicicletas, si no, no. La temperatura, esto es súper interesante porque le permite a uno descubrir cosas que uno viendo la información así plana, uno no tenía ni idea. Entonces me está diciendo que la temperatura tiene mucho que ver con cuántas bicicletas yo voy a vender. Y existen otros, y el año, existen otras columnas. Pero entonces este tipo de análisis es súper genial porque entonces yo ya puedo saber qué tanto impacto, podría hasta cambiar cosas, podría cambiar y tal vez le puedo hacer énfasis a determinadas días con determinadas temperaturas para ver si puedo incrementar mis ventas, o bueno, diferentes tipos de análisis se pueden hacer sobre estas métricas. También podría irme por aquí ya hablando como tal del modelo. Entonces, por ejemplo, esta gráfica de la izquierda, esta línea verde, me dice cómo son mis datos, y la línea azul me dice cómo se comportó las predicciones. Vemos que casi que se sobreponen una sobre otra. Quiere decir que mi modelo predictivo está muy cercano a la realidad de cómo es el comportamiento de las rentas de mis bicicletas. Este otro gráfico me permite ver ya, para los que quieren entrarse un poquito a análisis de estos modelos, qué tanto se equivocó mi modelo. Vemos que el número de veces que el error fue 0, o sea, que no se equivocó, fue muy alto. Tenemos las barritas aquí del 0, más altas y más gorditas aquí en la mitad, y eso es lo que yo siempre quisiera ver en un modelo. Las gráficas, las barras que están en el 0, o sea, 0, error con 0, sean las más altas, y las gráficas que están las barras que están en los extremos, que son los números mayores, son los que teóricamente quiero tener menos veces en que mi modelo se equivoque. Aquí vemos que es un caso bastante acertado. Listo. Una vez tenemos eso, estamos satisfechos con mi modelo, nos vamos a desplegarlo. Entonces, ¿yo qué haría? Entonces me iría directamente al despliegue. En el despliegue, bueno, yo creo como tal despliegue, alguna descripción. Aquí tengo varias opciones dependiendo de las características.
Si el despliegue que yo quiero hacer es un modelo como tal en producción, esto nos ofrece Azure Kubernetes, el otro servicio de Azure para yo crear un despliegue de esos modelos, o sea, ya ponerlo en producción. Y este otro también es ponerlo en producción, pero a un nivel un poco más, una empresa pequeña, empresa mediana. Pero entonces siempre tenemos las dos opciones. Ponerlo en producción, que es que ya mis compañeros de mi empresa, mis clientes puedan usar como tal este servicio. En este caso, está más orientado a que desde la misma empresa lo podamos usar para que otros usuarios de la empresa puedan decir, uy, venga, yo necesito tomar una decisión, cuántas bicicletas vamos a rentar mañana, entonces accede a este tipo de modelos. Aquí le permite una autenticación y le va a dar despliegue, lo mismo, no lo voy a hacer porque ya lo tengo aquí. Entonces, si yo me voy aquí a Endpoints, ¿por qué endpoint? Porque después de que se despliega el modelo, a mí me queda ese modelo disponible como un servicio web. Entonces yo ya puedo usar ese modelo en una página web, en una aplicación local, en cualquier lugar de la web que yo quiera ponerlo para que mis colaboradores, para que mis clientes usen ese servicio, simplemente van a necesitar este endpoint, este REST endpoint. Con eso y con algunas claves con esta unas primary key que aquí nos está dando, yo ya puedo como tal, aquí vamos en consumo, yo puedo consumir ese servicio web usando este endpoint y esta primary key, yo puedo ponerlos en mi aplicación, en mi página web, para llamar al servicio, para llamar al modelo y ya usarlo en producción si así lo requiero. Una vez tenemos el endpoint listo, aquí como en este caso ya lo tengo listo, yo puedo, como les dije, crear mi página web. En este caso, yo podría usar estos notebooks, y yo les voy a hablar un poco más de ellos. Un notebook es usado en Python, es digamos un ambiente Python, pero también tiene flexibilidades con R para yo poder codificar cualquier cosa. Y en este caso yo lo que codifiqué fue una simulación de una página web, pues no va a ser una página web, no la van a ver bonita como tal, pero esto simula una página web. ¿Qué estaría yo haciendo con mi página web? Yo agarro el endpoint de mi servicio, lo pongo en esa página web, agarro la primary key, la pongo en esa página web y ya la comienzo a usar. Entonces en la página yo qué estaría pasándole, yo tendría mis casillitas ahí y le pasaría, yo quiero saber cuánto, cuántas bicicletas voy a rentar el 1 de octubre. Entonces yo voy a tener que pasarle estos datos, todos estos. Él me dé una respuesta, esta respuesta Y, de esta columna de cuántas bicicletas. Entonces estos son los que yo le paso a él. Y esta es la que él me va a predecir. Entonces, esta es el sticker que yo le estoy pasando a él, se la estoy pasando aquí, le estoy pasando cuándo. Yo le digo, venga, para el 1 de octubre, para el 2 de octubre, para el 3, para el 4, para el 5, dígame cuánto yo voy a bicicletas voy a rentar. El resultado, yo llamo al servicio y él me devuelve. Me dice, mire, para el día 1 la predicción es que sea 404, para el día 2 545, para el día 3 211. Entonces vemos que yo estoy usando el servicio de una forma bastante rápida, un modelo bastante confiable y no necesité meterme mucho en los detalles de matemáticos, de programación de los modelos y yo ya tengo una predicción bastante interesante que yo puedo usar en mi compañía. Este es el nivel 1, como les decía, es bastante útil. Lo que Azure nos ofrece en este sentido y en este nivel en particular. Si yo, por ejemplo, yo quiero tener un poco más de control sobre qué está pasando por debajo de esa caja negra, cómo estás cogiendo los algoritmos. Yo les decía que hay unos algoritmos que normalizan los datos, hay unos algoritmos también que en ciencia de datos normalmente se tienen que limpiar los datos, se tiene que quitar los nulos o datos que fueron mal ingresados en su momento. Entonces todo eso tiene que ver con limpieza de datos. Yo ya quiero tener un poquito más de control sobre estos aspectos, pero sin tener todavía que meterme en los detalles del código como tal. Entonces sería como un nivel intermedio. Yo me voy al designer, que también es una interfaz bastante intuitiva y bastante fácil de usar. Entonces yo me iría aquí a este designer. Y en el designer, ¿cómo funciona más o menos? Yo tengo aquí un modelo ya creado. Funciona a modo de pipeline. Entonces yo creo como un workflow de cómo, en vez de dejar una caja negra, ¿sí? En este nivel yo tengo cierto control del paso a paso de qué se está haciendo con los datos para entrenar el modelo y luego sí usarlo en producción.
Esto consiste en un arrastre, arrastrar y conectar, arrastrar y conectar. Entonces, por ejemplo, aquí lo primero que yo hice fue traerme los datos. En este caso estamos hablando de otro modelo, de predicción de cuántos automóviles voy a vender, por ejemplo. Entonces, aquí en datasets, yo podría haberme traído mi dataset que ya tengo registrado, pero también hay otros ejemplos que yo puedo usar, CRM, muchos tipos de dataset, me lo traigo. Yo digo, bueno, ¿cuáles columnas de todas estas yo quiero usar para entrenar mi modelo? Entonces yo aquí me traigo este conector, perdón, me traigo este nodo, digámoslo así, y ahí yo le especifico cuáles columnas yo quisiera, yo quisiera considerar apenas el modelo. A veces tenemos columnas que no son tan relevantes, que no nos dicen nada, decimos, no, quitemos esas columnas, entonces lo podemos hacer a este nivel, para que el modelo no considere esas líneas. No vamos, aquí puedo traerme otro componente que es para limpiar los datos. Entonces aquí yo le estoy diciendo, bueno, después de que me quite esas columnas, límpieme los datos. ¿Qué quiere decir límpieme los datos? Quíteme las columnas que tienen nulos, que tienen ceros, que por algún motivo hubo algún error. Entonces aquí yo entro y yo puedo configurar ese tipo de limpieza. Aquí, por ejemplo, estoy escogiendo que me elimine la columna completa. Yo podría decir que me reemplace por ejemplo, tengo un espacio vacío. Yo podría decir, no, quíteme toda esa fila porque ese vacío puede ser un error. O no, simplemente póngame el promedio de todos los otros registros para esa misma columna, llénemelo ahí porque eso es un buen indicativo. Entonces, diferentes formas de limpiar mis datos, normalizarlos, en fin. Después de que yo limpio los datos, yo normalizo los datos, como les decía, en una escala. Aquí existen, no sé si se acuerdan, pero en el otro, en el de nivel 1, él escogió como mejor algoritmo de normalización el Minmax. En este caso tenemos un Minmax también, pero tenemos otros, como les dije, aquí hay un poco más de nivel de control. Aquí nosotros podemos decir, no, yo quiero el logístico, yo quiero ¿sí? Entonces esa es la diferencia con el nivel 1, un poco más de control, pero aún así bastante intuitivo, bastante interesante poder traerme las cosas de aquí y ir conectándolas. Después de que yo tengo los datos normalizados, ¿qué quiero? Normalmente en modelos de Machine Learning yo divido los datos en entrenamiento y en test. Para entrenamiento, para como tal crear mi modelo, entrenar mi modelo, y test para probar qué tan bueno es ese modelo. Aquí le estoy diciendo, pártame los datos. Aquí yo ya escogí mi modelo, mi tipo de modelo. Yo le dije que era un modelo de regresión lineal, pero podría haber sido de clasificación, podría haber sido en forecast, podría haber sido de clusterización, que era el agrupamiento. Listo, ya le estoy diciendo a él que me entrene el modelo, ya usando este algoritmo, que me entrene el modelo. Yo me traje este conector también de aquí, de todos estos, model training, que yo me traje train model, ¿sí? Me lo traje para acá, aquí lo puse. Ok, y aquí finalmente el score, él me va a decir la puntuación de ese modelo. Una vez tengo esto listo, el resto es igual al nivel 1. Yo ya tengo mi modelo listo, yo le doy submit aquí, él me va a poner un resultado, me dice su modelo tuvo una precisión de tanto, si yo estoy satisfecho, yo veo ya los gráficos, me dice está haciendo una buena predicción, voy y le doy un despliegue, lo dejo como un servicio y lo puedo usar en mi aplicación para consumirlo en mi página web, en donde yo quiera. Sí, yo tengo científicos de datos en compañía. Yo estoy de acuerdo en que los modelos que ya vienen preconstruidos para estos dos niveles son muy buenos, pero aún así quisiera tener un poco más de control. Yo quisiera ya entrar como tal en el código, a nivel de código crear mi modelo, a nivel de código crear mis algoritmos de normalización, toda la matemática que hay por debajo hasta llegar al modelo entrenado. Ese es el nivel 3. Y ese nivel 3 es código. Entonces, código ya sea desde Python, desde R, desde cualquier lenguaje de programación. Yo puedo tenerlo en mi propio ambiente, en mis propios ambientes independientes que tengo de programación, pero puedo usar los mismos, el mismo Azure aquí en la parte de notebooks. Así como yo usé un notebook para crear una aplicación, una página web, entre comillas, puedo usar esos mismos notebooks para crear mis modelos desde cero. Yo creo mis modelos desde cero. Esto es muy aplicable para las empresas que pueden entrar en este mundo de Azure Machine Learning, pero ya tienen sus modelos listos, se los traen aquí, y aquí por debajo hay un SDK. Si esto es Python, hay como unas librerías de Python que hacen la conexión Python
el Azure, con el servicio como tal de Azure Machine Learning, y yo puedo interactuar, y al final creo el modelo aquí a nivel de código también, el mismo proceso, después una vez que lo tengo creado, lo pongo, lo despliego como web service usando el resto de funcionalidades que tiene el estudio, y lo comienzo a consumir en una página web, una aplicación, lo mismo que los otros casos. Entonces vemos que esta herramienta particular es bastante útil, está para todos los niveles, está para aquellos que tienen más miedo y que no tienen como, digamos, la gente. No hay nadie más. Y entonces él dijo, ¿Alguien está hablando? Ok, digamos que no tienen como la gente tiene ese nivel 1 y 2 disponibles, y si ya tienen su gente y si ya quieren ir más allá en los modelos, en la matemática, en los algoritmos, tienen siempre ese nivel 3 que este estudio va a poder interactuar. Inclusive este Python yo lo podría tener en local, lo voy a tener local en mi máquina. Allá yo voy y instalo un paquete de Azure Machine Learning, y yo ya puedo conectar mis modelos locales con mi estudio para, por ejemplo, usarlo para desplegar mi modelo. Entonces era eso lo que queríamos contarles el día de hoy. Bueno, digamos que ya repetir sobre el poder que tiene esto, el Machine Learning, el poder que tiene específicamente esta tecnología de Azure, la facilidad, lo intuitivo que es, y que realmente no debería haber como una timidez o un miedo a entrar en este mundo por justamente herramientas como esa y la facilidad que nos tiene. No sé, Jorge, si ahora hay como una fase de preguntas o cómo es. Vale, Julián, mil gracias por tu explicación. Creo que fue muy claro y digamos que nos abre la opción de poder entender desde nuestras organizaciones cómo podemos utilizar la capacidad de Machine Learning Studio en diferentes aspectos, temas de los diferentes modelos que nos mostraba Julián. Entonces creo que esto nos da digamos, una visión bastante interesante de cómo a través de soluciones como Machine Learning Studio podemos empezar a crecer en este journey de analítica, de predicción dentro de las organizaciones. Entonces, agradecerte, Julián, de nuevo por el espacio que nos brindaste, el conocimiento que nos transmitiste, y pues abrimos de pronto el espacio. Nos quedan 7 minuticos. No sé si alguien tenga alguna pregunta de los que estuvieron participando. Igual recomendarles muchísimo el diligenciamiento de la encuesta que hemos puesto en el chat, y mil gracias por el equipo de apoyo. Si tengan alguna duda, igualmente también invitarlos. El día de mañana tendremos otro evento con Julián, 8 de la mañana, donde vamos a hablar ahora de servicios cognitivos, ¿no? Que también tiene mucho que ver con este tema, o complementa lo que estamos hablando en esta sesión. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta de los que estén participando. Si no tienen ninguna pregunta, igual nuevamente les hacemos la invitación de llenar la encuesta, manifestarnos si tienen algún interés en profundizar con este tipo de soluciones. Estamos a disposición, obviamente, con Julián y el equipo extendido para poder apoyarlos en todo lo que requieran, en cómo experimentar, cómo empezar a utilizar la capacidad de Azure Machine Learning Studio, y obviamente cómo complementarlo con, si están trabajando ya modelos al interior de las compañías a través de Python, R, cómo lo podemos sumar dentro de Azure Machine Learning Studio. Entonces, si no es más, agradecerles nuevamente, y Julián, a ti por el espacio. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Jorge y todos, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego.